Y aquí estamos seguros. A ver, está aquí mi perrita, a ver, que esa es una leona. Me gustan mucho los animales. Pero está todo lleno de pies. Y aquí viven ustedes. Ahí se queda un hombre mayor, aquí ya queda el Tomás, y ya queda la madre de ella con la pareja. Esta es mi cama, a Mini. Aquí se queda Tomás cuando yo no estoy. Esta es mi cama, a ver, a mí me gustaba la ventana más, a ver. Este le llamamos quitafueño. ¿Esto para qué? Esto Para defensa. Para defensa propia. Y esta se la regalé yo a él, una Ahora katana. tengo fila y todo. Pero usted tampoco puede estar armado, ¿no? Que acaba de salir de la cárcel. A mí me da igual, a ver. Yo estoy armado para mi defensa propia. Ninguna de las cosas no lo he usado todavía. Pero si lo tengo que usar, lo usaré. Aquí tengo mi ropa. El vestido leopardo, uno de mis preferidos. Me encantan los leopardos. Son mis tacones preferidos estos. Hacer pis aquí en el cubo, ¿no? Y luego, ¿dónde lo echan? Afuera en el caño. Y se duchan ahí, ¿no? Sí. ¿Calientan agua? ¿Cómo? Claro, calentamos el agua aquí afuera. No, pero hay comida a los perros, ¿vale? Ahora hay comida a los perros. ¿Y esta comida dónde la Los echan? contenedores, que tira al supermercado y eso, ¿vale? Yo alimento a mi perro con esto, con la carne, lo digo. Esto es algo que tenemos nosotros, con la vela. Cuando empieza a caer más la noche, que ahora mismo son las 9:10. Pero lo tenemos que encender. Mañana. Adiós. Yo le pido a Dios muchas veces de que me acueste y me amaneciendo. Pero si los perros se cagan. Por eso no me entretengo. No, para porque tú también. Enrique el lepero y la madre de Lili empiezan a discutir por una cuestión de limpieza. Y este termina haciendo unas graves acusaciones hacia ella. No está aquí nadie, hombre. Yo partí la puerta y me quito. Dámela ya, que tengo los papeles. No parezca hasta la planta, si quieres para aquí. Si no, que me ¿Tú quieres papelillo de liar? ¿Dónde tengo que? ¿Le ha pasado? ¿Aquí? ¿Que no quiere la madre de limpiar? Este se fue a la guarda más grande que hay. Sí, ya está, coño, yo frego, yo limpio, yo hago de comer, yo ya tú no se está, que no me llevo un duro, ¿sabes? Y encima limpio si los perros se cagan. Y encima yo la perra y la mala. Pues fíjate, No te quedes ahí, corre, que dejaste hasta tu hija abandonada. La dejaste con un desconocido, como fue yo, que la conozco a veces en cocina. Si yo fuera otro abusador, bueno, y después viene para acá llorando. Ay, le espero que me pega la Lili. ¿Pero él le pega a su madre? Que nadie le pega, pocas parejas le metí. ¿Y por qué le pega a su madre? Porque es de los madres. Hasta enganchar y tiró por la calle. Le pega a ella. Si usted está el primero, pues entra el primero. Aquí un día sí, un día no hay problema, ¿ves? Siempre hay pelea por la comida y todo, ya está con la cola. Ya está. Haz tú ya aquí. Está poniendo orden. Ahora, guarda. Aquí el conflicto que hay, que quieren colarse uno encima de otro. Está aquí de seguridad para evitar que se peleen. Exactamente. Para evitar que se peleen dentro del local y evitar que se peleen aquí afuera. ¿Y por qué lleva usted guantes? Los guantes para las navajas, para evitar los cortes. ¿Y ha tenido usted algún problema? Hemos tenido bastantes. Les ponen el menú primero, segundo y pues... Aquí nos pone un plato más. ¡Un plato! Claro, Atendiendo a las circunstancias, está muy bien. El menú va a ser un plato de berenjenas Creemos que sale por aquí, ¿no? y luego macarrones con tomate y salchichas. El lepero y la gente de la nave, ¿qué tal es? Él es el tío más gorfo y los que están alrededor de ella es todavía más gorfa, porque la que está con él es una niña que la tuvieron que coger las asistentes sociales porque la madre la estaba prostituyendo con 14 y 16 años. ¿Quién les dijo lo de que Lili la prostituía a su madre? Porque nosotros lo vimos y además ellos mismos solo lo comentan uno con otro. Esta gente tiene amante, novio, marido y mujer. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal la comida? Bien. Buena. ¿Y por qué vienen aquí? Por una necesidad, no hay No recursos. tenemos recursos, estamos en la calle. No tenemos dinero. Nos conocimos un albergue en Oviedo. Yo de recién salida de reto, estaba enganchada y hoy librada. Portugués. Portuguesa de Lisboa, capital, Portugal. ¿Y usted? De Navarra, Pamplona. Yo la quiero como mi mujer. Y yo también lo quiero con mi marido. Realmente, legalmente no soy casado. ¿Y cuánto tiempo llevan ustedes? 5 meses juntos. ¿Y ahora dónde viven? Ahí, nada, te voy a enseñar mi chalet. Vas a ver con perdón la mejor mierda. Y vivo un callejero. Grábame mi chalet, compadre. Uy, ¿cómo está esto? Como verás, las condiciones que estamos, para que tú veas que la realidad. Hay experimentos. Hay de todo. Abro la puerta de mi casa
Y mi habitación está súper limpia. Rosa tiene tu infección pulmonar. Tengo VIH. ¿Tienes que SIDA? Sí. No me importa lo que tiene Rosa. Cuando practico el preservativo. ¿Cuánto tiempo estuviste enganchada? 28 años presa. ¿Y por qué estuvo presa? ¿Estuviste Porque me quedé en Sevilla. Tuve 1 kilo de cocaína y 1 kilo de heroína. 8 en la cárcel por traficante. Y a Sí. usted cuando la conoce y le dice estas cosas, tengo SIDA, soy Pues traficante. mira, pues nada, pues mira, yo como la quiero como es. Rosa, ¿tú eres prostituta? No. Fui. Fue. Pero que Cuando doña Isabel Pero me que estas prostituir, romanas, ¿no? son ¿Quién pagarme el vicio? Mujer de un solo hombre. De él. gracias a Dios, tengo mi habitación limpita, ahora voy a por agua, que me voy sacando. Tú ahora vas a trabajar. A por agua. Perdona, Carolita. Mi botella de agua y a trabajar. Y después cuando tú quieres a fregar. Para ducharte a la noche, guapo. Vale. Estaba bien. ¿Qué te pasa con tu rollo, Lepero? ¿Tú no estás ganando dinero? Perdone, señora, ¿me he visto también aquí en la nave? ¿Aquí adentro a qué se dedica? Pues a buscarme la vida, cariño. ¿Usted hace la calle? Sí, deja la gente buscarse la vida, tío. Pero aquí hay cría, chiquilla. Que aquí nadie Aquí hay cría, con 18 años. ¿Qué cría? Pero yo siempre me entiendo al ocultar, ¿verdad?